quiero comentar referente a una propuesta que realizaron los empresarios del transporte público, que es el de subir el precio del pasaje para que de esta manera disminuya lo que serían los subsidios, este esfuerzo que tiene que hacer el fisco para pagar la compensación por el precio del pasaje. Bueno, espero que esa propuesta sea más decente que indecente, pero se escucha lo contrario. Así mismo, pero vamos a mostrar en qué consiste esta propuesta, porque de cierta forma es técnica. Bueno, vamos a hablar primero entonces del historial en los últimos años, de cuánto fue el precio del pasaje y cuánto fue el subsidio. Podemos ver, es un informe oficial del Viceministerio de Transporte, el historial del precio del pasaje desde el 2012 con relación a lo que era el salario mínimo. Cuando el pasaje estaba a 2.200, el salario era 1.600.000 guaraníes y el gasto mensual era de 132.000 guaraníes en concepto de pasaje. Con el tiempo fue manteniéndose el mismo precio del pasaje entre 2.200, 2.300 y por lo tanto el gasto del precio del pasaje mensual se mantuvo entre 130.000 guaraníes a 138.000 guaraníes en los últimos 10 años. Pero el salario mínimo fue aumentando, por lo tanto el impacto que tiene el precio del pasaje con relación al salario fue disminuyendo porque el subsidio aumentó. Este es un cálculo que realizó el Viceministerio de Transporte. Y lo que están proponiendo ahora los empresarios del transporte público es que aumente entonces el precio del pasaje, entonces sea menos el esfuerzo que tiene que hacer el fisco, que sea solamente un 25% con relación a lo que está pagando actualmente el Estado, que es un aproximado de 50%. Nosotros realizamos un cálculo de cuánto entonces sería lo que estaría pagando el pasajero de hacerse este ajuste. Esto había una propuesta. No es que va a estar aplicando todavía el Estado, de todos modos nosotros queremos que la gente pueda visualizar cuál sería entonces el precio. Claro, porque hoy sabemos que el precio del pasaje no es 2.300, ¿verdad? No es... Conforme a los costos operativos que ellos declaran. Claro, no es 3.400. Claro. Entonces, el valor del servicio, conforme a todos los gastos que declaran los empresarios, el bus convencional, el pasaje tiene que costar 4.466 guaraníes y en diferencial 5.500. Lo que paga el usuario es prácticamente la mitad, 2.300 por un servicio y 3.400 por el otro. Un casi 50%. 48% podemos ver ahí en pantalla. Y 39%. De aplicarse que sea solamente el 25% el subsidio por cada boleto, vemos que el subsidio, si es que se estaría aplicando, sería 1.100 y 1.300, que actualmente es más de 2.000 guaraníes. Entonces, así el pasaje que estaría pagando entonces el usuario es 3.350 por el servicio convencional y 4.192, bueno, podríamos redondear 4.200 por el servicio diferencial. ¿Esto qué significa, Gladys? Que estaría pagando 1.000 guaraníes más el usuario en caso del bus convencional y 792 guaraníes en caso de bus diferencial. O sea que ya es un impacto al bolsillo de la gente esta propuesta que están haciendo los empresarios que dicen, bueno, nosotros necesitamos un flujo de caja, necesitamos más ingresos porque esperamos meses para cobrar el subsidio, mientras tanto los gastos siguen constantes. Claro. Con todo lo que es combustible, salario, costos operativos. Me gustaría también agregar en este análisis, Gaby, lo siguiente. Decías en tu cuadro inicial muy correctamente, el salario mínimo era muy distinto en el 2012, cuando el pasaje era 2.200 guaraníes. Ahora hablamos de que subió 100 o 1.000 y algo en el diferencial, pero muy poca diferencia. Y en contrapartida, los empresarios del transporte público recibieron una ayuda estatal en un momento dado para poder invertir en mejorar el servicio. Claro. Y vemos hoy la queja de que en realidad el servicio no mejoró. Seguimos teniendo reguladas, en algunos casos buses en mal estado, que tienen en teoría ITV, pero que se van y se pierden el freno, como vimos en estos días nada más, en esta semana, un bus que se salvó de causar una tragedia, porque al final fueron daños materiales nada más, pero igual vimos que perdió el freno y se fue muchísimo y trecho. Estos costos de mantenimiento están en el cálculo que están pagando los usuarios de transporte público con el pasaje y todos los contribuyentes del país con los pagos de subsidios. Es decir, todo estaba contemplado, sin embargo, muy interesante como estaba acotando Gladys, de que el mantenimiento evidentemente no se hace y está arriesgando la vida de toda la gente, no solamente de los pasajeros. Entonces, hay una cuestión que se tiene que resolver, que se tiene que atender, y actualmente está en desarrollo una investigación de la Secretaría de Tributación, Subsecretaría de Tributaciones, que eldos estaban declarando
muchos más gastos de los que realmente están teniendo, y estos gastos son los que se tienen en cuenta para el pago de subsidios y también para definir el precio del pasaje. Es decir, nosotros estamos pagando muchos gastos que en realidad los empresarios no están teniendo, y no lo decimos nosotras nada más, sino que la propia SET está confirmando. Es una denuncia también que habían realizado la Federación de Trabajadores del Transporte Público, que no cobran el salario mínimo, que no tienen seguro de previsión social, sin embargo, eso están los costos, por ejemplo. Gaby, también me gustaría pedirte compartir con la audiencia parte de esta conversación que tuviste con el viceministro de Tributación, y que mañana vamos a tener todo explicado en nuestra versión impresa, pero en esa conversación el que te adelantaba, hay empresas que declararon pérdidas por 2.200 millones de guaraníes, empresas del transporte público de la área metropolitana. Que están cobrando subsidios. Y que en realidad después al verificar encontraron que la pérdida fue, no sé, 200 millones de guaraníes, y también empresas que inflaron los gastos y no hubo forma de comprobar que efectivamente esos gastos se hayan realizado. O sea, a lo mejor hicieron figurar nomás y no hay forma de demostrar. O sea, a lo mejor nos mintieron para poder cobrar más subsidios. Al momento de hacer los pagos de impuestos tienen que hacer declaraciones juradas, de las cuales ellos dicen: nosotros tenemos estos gastos y en base a esto estamos pagando los impuestos. Hay muchas empresas que ni siquiera pagaron los impuestos porque se declararon con cuantiosas pérdidas. Como por ejemplo, nos citaban el ejemplo de 2.000 millones de guaraníes. Sin embargo, al hacer la revisión documental, muchísimos gastos no tienen un documento respaldatorio, principalmente el pago de personal, que no están realizando el pago de salario mínimo que corresponde y no tienen el seguro de previsión social, porque hacen un cruzamiento de lo que sería la base de datos de IPS y no se detectaron que existan estos pagos por este personal. Y en vez de tener unas pérdidas de 2.000 millones de guaraníes, tienen solamente 200 millones de guaraníes. Y también nos decía que de manera global los gastos que fueron declarados son de 10.000 millones de guaraníes. Todo este gasto es parte del cálculo de la tarifa técnica. Nosotros estamos pagando por un pasaje que no corresponde. Hay muchos gastos que no tienen un documento respaldatorio, y principalmente lo que es el componente de pago de salarios. Y este dato, Gladys, no me parece un dato menor, teniendo en cuenta que estamos hablando de personas. Son gente que está trabajando y que no se le está pagando el salario mínimo, y sus patrones, los empleadores, están cobrando dinero del Estado y se está quedando con ese dinero y le están teniendo en condiciones informales a sus empleados.